Hola, esto es La Mágica Historia. Eh, bueno, están apareciendo las noticias, ¿cierto? Nuevamente de la violencia en Israel, ahora con extendiéndose, ¿cierto?, hacia el Líbano. Y empiezan estos comentarios cada vez que hay violencia en la zona, empiezan los comentarios acerca de la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, aquí lo hemos dicho varias veces, ese conflicto... espérenme, le voy a abrir la puerta. Adelante. Ya, ese conflicto no va a ocurrir mientras China no tenga el control absoluto, ¿cierto?, de la ruta de la seda, ¿ok? Que hasta ahora se publicita como una ruta comercial, pero obviamente también tiene toda esta infraestructura. Y no solamente el camino, sino, el hablar de la ruta, de la nueva ruta de la seda, no es solamente hablar de un camino, ¿me entiendes? Es toda un área de influencia, ¿ok? Entonces, mientras China no logre conectar, ¿cierto?, su nueva ruta de la seda, que ya está, digamos, eh, bien avanzado, ¿cierto?, la parte física de hacer el caminito que conecte a China con Irán, ¿cierto?, y posteriormente con el mar Mediterráneo. Eso va más o menos avanzado, pero pensando en un conflicto bélico a nivel global, en donde el bloque asiático se enfrente al bloque occidental, no basta con el camino, ¿ok? No basta con la ruta. La ruta tiene que ir aparejada también con toda una zona, un área de influencia, ¿ok? Entonces, China ya ha avanzado bastante en el trabajo, le ganó el gallito ya hace un par de años atrás con respecto a la influencia en Afganistán, ¿cierto? Va avanzando en eso. China tiene una enorme influencia en Irán, pero entre Irán y China no solamente está Afganistán, y los chinos tienen que regularizar, digamos, todas las posibles amenazas que tienen entre medio, ¿cierto?, en el Asia Central, asentar su área de influencia. Lo mismo con aclarar un poco las políticas, ¿cierto?, fronterizas con las políticas con Rusia, con la India, en fin. Una vez que China tenga todo eso claro, ¿cierto?, ahí sí se va a producir seguramente, o por lo menos van a estar las condiciones, ya para no ser tan agorero, pero y ahí sí ya van a estar las condiciones para que el gigante asiático se embarque en una aventura militar con Occidente. Por mientras, lo que vemos en este asunto, esta cosa de que Irán ayuda, ¿cierto?, Eh, directa o indirectamente a estos grupos terroristas, ciertos árabes, y con eso se crea un ambiente de tensión y todo este asunto, todavía eso es simplemente, eh, no sé cómo llamarlos, ataques de cortesía, ¿me entienden? No estamos enfrente a un enfrentamiento directo. Y creo que lo que marca, lo que refleja bien esta cuestión, delante estaban entrevistando a una chilena, creo que vive ahí en la frontera con el Líbano, y ella decía, pues, hace un año que nos están aquí dando, pero por suerte, decía, ya tenemos la cúpula de hierro. ¿Me entienden? Todo este aparataje de cohetería que activa Israel para frenar los cohetes que vienen desde fuera. Entonces ella decía, justo ahora están bombardeando, ¿cierto? Pero a nosotros ya nos avisaron hace 30 o 40 minutos atrás. ¿Me entienden? Claro, y lo hemos explicado otras veces, porque todo eso es un sistema concertado entre los que disparan y los que reciben. ¿Ok? Israel hace lo mismo, ¿cierto?, con sus enemigos. Hasta cierto punto todo eso está coreografiado
por decirlo de alguna manera, ¿me entienden? Es un bombardeo de cortesía. Si sé, estoy utilizando palabras políticamente incorrectas para lo que es esta cuestión, pero en fin, para que se entienda un poco el asunto. Son conflictos eh, eh, de orgullo, digamos. Si sé. ¿Ah? A lo que voy es que esto no tiene comparación a lo que sería realmente un conflicto bélico directo con el bloque oriental. ¿Me entienden? Pero que eso no se va a producir todavía. ¿Ok? Pero sí vemos en este ataque y en lo que se produzca de aquí en adelante, nuevamente este recorrido eh, que hemos ido visualizando, ¿cierto? De los cabalistas. ¿Ok? Esta es la agenda de los magos cabalistas. ¿Ok? No de los masones. Y lo hemos ido visualizando a través, ¿cierto?, del árbol de la vida, ¿cierto? Este símbolo que resume el conocimiento cabalístico, y hemos hecho una suerte de mapa, ¿cierto? De mapa de estos conflictos, y que se inició, ¿cierto?, a fines del 2019 con el Sefirot, estas pelotitas que forman el árbol de la vida, ¿cierto? 10 pelotitas, una oculta también, más una oculta, y 22 senderos o caminos que conectan estas pelotitas. Pero estas pelotitas tienen un trayecto, ¿me entiendes? Entonces estamos en la pelotita quinta, ¿cierto? El Sefirot quinto, ¿cierto? Que decíamos que era la severidad o la justicia, ¿cierto? Que son conceptos. Todas estas pelotitas son conceptos. Y ahora justamente termina ese periodo de 22 meses de la severidad, ¿ok? Y de la justicia. Entonces decíamos anteriormente que comenzaba ese periodo y justo en la mitad de los 22 meses, en el mes número 11, se produjo el ataque terrorista de Hamas a Israel, iniciando toda esta violencia justificada, ¿cierto? La premisa es el concepto del Sefirot, violencia que se justificaba como la búsqueda de la justicia. Israel, en este avance bélico, buscamos la justicia, ¿me entienden? Y esto hemos hecho varios videos con respecto a esta cuestión, y esto empezó, ¿cierto?, en el Sefirot de la corona, ¿cierto?, terminando el 2019, presentándonos a la corona, ¿ok? Entonces, las acciones que comenzaron esta cuestión también no es de extrañar que las hayan bautizado como la corona, el corona, ¿cierto? No puedo mencionarlo directamente. Bueno, ustedes me entienden, ¿cierto? Comenzó con el corona, del Sefirot de la corona, ¿me entienden? Y ahí hemos ido haciendo, ¿cierto?, el caminito, el trayecto. ¿El trayecto para qué? Bueno, el trayecto para tener el reino mundial. Si eso es lo que buscan estos magos. Todos los magos buscan lo mismo y son ilusos, porque eso no se va a dar. Los masones buscan su propio camino, los cabalistas buscan su propio camino, ¿cierto? Porque el último Sefirot, ¿cierto?, es el Sefirot del Malhut, ¿ok? Nuestro reino, nuestro mundo, ¿entienden? Pero se olvidan los cabalistas de que este es un camino espiritual, ¿no? No es un camino material, ¿entienden? Entonces el reino del Malhut no es un reino para el ser humano, ¿ok? Pero bueno, ellos no lo, al parecer, no lo creen así, ¿ok? Bueno, como sea. Entonces estamos pasando desde la severidad, ¿cierto?, de la guerra, del Sefirot de la guerra, de Marte, ¿cierto?, al Sefirot del quinto al sexto, al Sefirot de la belleza, la sexta pelotita, que está en el centro del árbol de la vida, ¿ok? Es el sol del árbol de la vida, la belleza, ¿ok? Es el esplendor, el pináculo, ¿cierto?, de nuestros ideales. La belleza, obviamente, hay que entenderlo, no para nosotros, la belleza para ellos, ¿ok? Viene la belleza para nosotros, ¿ok? Y después de la belleza viene el Sefirot de la victoria, pero falta harto todavía para eso, porque este periodo que está terminando justo ahora, ¿cierto?,
11 meses después del ataque, antes de que se cumplieran los 12 meses, ¿cierto? Se debía terminar con esta cuestión, ¿cierto? Y comenzar una nueva etapa de destrucción a otro nivel. Y cuadra la fecha límite, digamos, con lo que está ocurriendo ahora, con un cambio en la jugada, ¿ok? Entonces, antes, ¿cierto? Venimos saliendo del sefirot de la justicia, de la severidad, ¿cierto? De la severidad y la justicia, que está unido con el camino, ¿cierto? De 22 meses con el sefirot de la belleza, en el cual estamos entrando ahora, y ese recorrido se hizo arriba del carro, ¿ok? Arriba del carro. Ese es que los senderos del árbol de la vida están también equiparados con las cartas del tarot. Entonces, está claro el asunto. Se llevó a cabo la guerra, ¿cierto? El sefirot de la guerra de Marte. Se busca la, entre comillas, la justicia, o por lo menos así se justifica la acción, y se realiza arriba de un carro. ¿Ah? Y ahora comenzamos, ¿cierto? El sefirot de la belleza, que su sendero, ¿cierto? Va a demorar 24 meses, y es un sendero donde la violencia se intensifica, ¿okay? A pesar de que extrañamente, cierto, es el sefirot de la belleza, pero se intensifica la violencia porque el camino es el del colgado, ¿okay? Está, cierto, el sefirot de la belleza con el sefirot de la victoria están unidos con el camino de el colgado, ¿okay? La carta número 12. La carta número 12 que es la que está obviamente antes de la del 13, que es la muerte. ¿Okay? Entonces el 12, el colgado, es una pequeña muerte. ¿Okay? Entonces todas las acciones de violencia que vimos ahora son simplemente, desde este punto de vista, obviamente, unas acciones de violencia caballeresca, buscando la justicia. ¿Me entienden? Pero ahora las acciones violentas que vienen son buscando el sacrificio, porque eso es lo que representa el colgado. El colgado representa el sacrificio, representa es como un pequeño reseteo, donde se sacrifican cosas, donde se comprimen cosas, y esto va a la par también con lo que, si no lo han visto, métanse al canal y busquen el video que hice hace 4 o 5 meses atrás, analizando un poco la portada de Economist, que eso ya viene del lado de los masones, ¿cierto? Diciendo de que íbamos a entrar en un periodo de oscuridad y de contracción económica. Los cabalistas nos están diciendo lo mismo. Estamos entrando en el sefirot de la belleza y el camino para lograr la belleza es la contracción. Va a haber, según lo que nos dice, viendo esta cuestión, o sea, no, yo no soy mago, pero haciendo una lectura así, bien por encima nomás, pues si yo no soy ni cabalista ni nada, sino que estoy compartiendo lo que más o menos veo en esta cuestión, que sería una contracción económica, ¿cierto? Un sacrificio, ¿ok? Entonces, si hasta ahora todos los conflictos políticos y bélicos que forman parte de la agenda cabalista estaban justificados por la búsqueda de la justicia, ¿cierto? Tenemos que hacer esto porque es lo justo, tenemos que buscar la justicia en este asunto. Ahora ya la premisa sería, tenemos que hacer esto porque debemos hacer este sacrificio es necesario. ¿Me entienden? Ya cambia el asunto, ya deja de ser caballeresca la cosa y comenzamos a entrar en un periodo de tiranía, ¿ok? Donde ya se nos va a quitar, ¿cierto?, algunas cosas, e incluso la vida para algunas personas, pero va a ser porque ese sacrificio es necesario. ¿Ok? Lo otro que trae la carta del tarot del colgado es la ambigüedad. ¿Ok? El colgado es también un péndulo. No está ni para la izquierda ni para la derecha. Todo es ambiguo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que pensar de que de aquí en adelante todo lo que salga en la prensa, todos los argumentos políticos que se van a dar para justificar todas estas cosas que vienen de la agenda cabalista, va a ser
muy ambiguo. No nos van a dar información, todo va a ser sí o no, es que es posible, es que en realidad nadie va a entender nada. Va a haber mucha confusión y mientras el péndulo está colgando estos 24 meses, va a haber mucho dolor y mucha oscuridad. Nuevamente, no soy mago, estoy simplemente haciendo la lectura de lo que veo en este caminito, ¿cierto? Que he hecho otros videos anteriores y más o menos, ¿cierto? Ha ido coincidiendo con la agenda global cabalista, ¿cierto? También en su momento hicimos también las comparaciones, por lo menos en los periodos de los meses que son anunciados en estos caminitos, con respecto a la guerra en Ucrania, ¿ok? Coincidió con el inicio, pero no con el término, ¿ok? La guerra se ha extendido, entre comillas, pero esa guerra ya acabó la influencia, digamos, dentro del periodo que se dijo que aparecía en esta cuestión que iba a acabar. O sea, la guerra no se ha firmado la paz, pero la influencia, las consecuencias y los objetivos a lograr con esa guerra ya se cumplieron, ¿me entienden? Las sanciones, el juego económico que hubo después de esta cuestión, el juego de las monedas, ¿me entienden? Entonces, más o menos se cumple esta weá. Y con el tema de la carta del tarot también hay que ver de que eh, 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 hay otro concepto que va asociado a esa carta y que se me está yendo ahora. Pero bueno, ustedes también pueden buscarlo, pues todo está en línea. Ahora bien, este sefirot de la justicia y la severidad está unido también a otro sefirot que es como del equilibrio o la reverberancia, aparece en otros lados también. Pero en el trayecto del árbol de la vida no es, se lo salta, no es el paso natural. El paso natural es hacia la belleza, pero de todas maneras estamos bajo la influencia de los caminos, ¿cierto? De los senderos, que están a la misma altura en el árbol de la vida. Y el sendero que une, ¿cierto?, la justicia con el equilibrio, digamos, es el demonio. ¿Cierto? La carta 15, el demonio. Por lo tanto, desde que comienza este periodo de la severidad y aún estamos bajo esa influencia oscura pero secreta, ¿ok? Se habla de la justicia, se habla de la belleza, se justifican todas estas acciones, ahora se van a empezar a justificar con el tema de lo que es necesario, de que es un sacrificio necesario, pero detrás de todas esas justificaciones está la influencia del diablo, la influencia demoníaca. Todo este ha sido un camino demoníaco, ¿ok? Un camino también que ahora, eso es lo otro, que ahora es un periodo de transición, como les digo, una pequeña muerte, un pequeño reseteo. Por lo tanto, deberíamos ver en estos 24 meses, en relación a la agenda cabalista, todo un giro en la política. Un giro político, económico, en distintos aspectos. Buscando otra manera de hacer las cosas. ¿Me entienden? Y al mismo tiempo, al pasar del sefirot de la justicia, digamos, hacia el centro, moviéndose hacia el centro, nos vamos acercando al lado masculino del árbol de la vida. Hasta ahora, esto había comenzado, ¿cierto? Y se había movido, ¿cierto? Los últimos 3, 4 años en el lado femenino del árbol de la vida, el lado científico, ¿cierto? El lado materialista. Ahora comenzamos a movernos, bueno, hacia el centro del árbol de la vida, que es el área de los iniciados, digamos, pero también acercándonos al lado masculino del árbol de la vida, que es más esotérico, espiritual. También el árbol se divide, ¿cierto?, en sectores, en 3 sectores desde arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como se vea esta cosa, porque el árbol hay que acordarse que está al revés, tiene las raíces arriba y la copa abajo. Vamos avanzando hacia la copa, pero hacia abajo, ¿me entienden? Es rara esta weá. Bueno, está dividido, ¿cierto? Y también estaríamos abandonando la influencia masiva, ¿cierto?,
para entrar en una influencia individual. O sea, estaríamos entrando también en un par de años en donde la conciencia de la masa se tornaría mucho más individualista de lo que ha sido hasta ahora. ¿Ok? Y por lo menos desde el punto de vista de la agenda cabalista, no tendríamos que ver grandes campañas de manipulación masiva, ¿me entienden? De las personas, por lo menos por el lado cabalista, pero por el lado masón, ¿cierto? Que apareció en la portada de Economist, sería lo contrario para ellos. Los masones estarían buscando, ¿cierto?, aumentar la influencia en el control mental de las masas, ¿ok? Y ver, y ahí vamos a ver más o menos, dependiendo de las políticas que veamos y dependiendo de las cosas que se publiciten en la prensa, digamos, vamos a poder ver, esto proviene de los magos y esto proviene de los cabalistas, ¿me entienden? Porque ahí en ese sentido, están contrapuestas las agendas, pero ambas coinciden, ¿cierto?, en que estamos entrando en un periodo de alta oscuridad, altísima oscuridad, ¿ok? Y bueno, esto también se ha ido reforzando, aumentando también a partir de lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? De que había terminado el año sabático, ¿cierto? El año de pausa, luego comenzó la violencia, ¿cierto? En Israel, luego de terminar el año sabático, ¿cierto? Y comienzan estos 7 años, ¿cierto? Entre año sabático y año sabático, que son 7 años súper importantes, digamos, porque son los 7 años que nos conducen hasta el 2030, ¿me entienden? Entonces, si lo que se nos ha publicitado con esta cuestión del 2030 como una fecha clave, tendríamos que pensar de que estos 7 años van a ser bastante moviditos en cuanto a maldad se refiere. Y sobre todo estos 2 años que vienen de aquí en adelante, estos 24 meses del sendero entre la justicia y la belleza. Perdón, quise decir entre la belleza y la victoria. Esos son los 24 meses, entre la belleza y la victoria. Eso. Van a ser 24 meses de una agenda altamente desgastante para los comunes y silvestres como nosotros. Vamos a ser bastante castigados, sobre todo económicamente, con esta cuestión. Y los pueblos que se sometan a un conflicto bélico relacionado con la agenda cabalista, debería esperarse un aumento de la violencia, un incremento de la violencia, del sacrificio humano y de el dolor y el sufrimiento. Eso, gracias, que les aproveche. Ojalá que el weón penca. Bueno, hemos ido haciendo este recorrido ya desde hace algún tiempo, desde hace un par de años, y cada vez que termina el paso entre un sefirot a otro, vamos a empezar a hacer el análisis tradicional. Coincide justamente ahora el paso de un sefirot a otro, coincide con este nuevo movimiento, ¿cierto?, de los cabalistas y esta invasión al Líbano y toda esta cosa involucrando a Irán. Pero lo bueno de este asunto, si es que se puede ver algo bueno en esta cuestión, es que esto no es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Como les digo, falta mucho para eso. China tiene mucho trabajo que hacer todavía de aquí hasta allá, pero ese trabajo va a ir increciendo. Y acá en Chile, para todas las personas que buscamos un poquito de información con respecto a la influencia china en Chile, sabemos que eso se está acelerando, ese proceso de influencia en Chile. Es muy importante para ello el paso interoceánico, y Estados Unidos está despertando a esta cuestión y también se está metiendo ahí en la pelea, y Chile está haciendo el jamón del sándwich ahora entre una suerte de gallito entre Estados Unidos y China por el control económico y político de Chile. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Un abrazo. Chao.